Los empresarios del país siguen en alerta frente a la reforma tributaria. El Consejo Gremial mantiene reuniones periódicas para fijar una única y fuerte posición frente a la iniciativa. La reforma tampoco convence a las regiones. La reforma tributaria avanza en el Congreso y el gobierno insiste en que no se afecta al sector productivo. Los empresarios son los grandes aliados de la economía nacional. Los empresarios son los que generan el empleo, generan las oportunidades de trabajo. Están invirtiendo, están creyendo en Colombia. Todo nuestro compromiso con los empresarios. A los empresarios no les convence la iniciativa que se aprobó en primer debate. La que está en este momento en el Congreso es el cúmulo de una gran cantidad de reformas que se han venido. Es una más de las reformas que se hacen en Colombia cada 17 meses. Los voceros de las principales gremios de la producción insisten en que no es el camino. Hemos dicho, primero, prorrogar el 4 por mil. Segundo, una sobretasa al impuesto de la renta. Tercero, no al patrimonio. Cuarto, que sea por un solo año. También sienten que le cambiaron las reglas de juego. Hemos visto cómo se han atendido muy pocas de las solicitudes que el Consejo Gremial ha hecho hasta ahora. El senador Álvaro Uribe hizo duras críticas a esta iniciativa. Es una reforma tributaria que va contra la inversión, una reforma tributaria que va contra el empleo, una reforma tributaria que va contra la confianza en Colombia, va contra la clase media. Tampoco gusta en las regiones. Tiene una gran falencia y es que no incorporó las propuestas de la reforma tributaria territorial, en donde podríamos haber arbitrado unos recursos importantes para los departamentos y municipios. Y aunque se habla de otra reforma estructural, crece la duda de que en verdad se dé si este proyecto es aprobado de manera definitiva para los próximos 4 años. Continuando con esta información, hace pocos minutos el presidente Santos se refirió a la reforma tributaria. Le pidió a su ministro de Hacienda que cambie el nombre del impuesto a la riqueza. Se han quejado del nombre del impuesto a la riqueza. Y yo diría que este es un impuesto más bien contra la pobreza. Por eso le voy a pedir al ministro que le pida al Congreso de la República que le ponga ese nombre, un impuesto contra la pobreza. Y a propósito de este tema, vamos a Bucaramanga, en donde está el presidente de FENALCO, Guillermo Botero. Doctor Botero, muy buenas noches. Y la pregunta sería, ¿por qué a ustedes los empresarios no les gusta la reforma tributaria? ¿Cuál es, según ustedes, entonces, el problema que tiene esta reforma que presentó el gobierno? No, ahí no hay un problema, ahí hay cientos de problemas. Lo primero es que el día lunes conocimos 28 artículos que eran absolutamente desconocidos y que el ministro nunca socializó. En segundo lugar, porque entre el momento de la presentación del proyecto de ley y la ponencia hay un incremento de 4.9 billones de pesos que no nos habían dicho. Nos habían afirmado originalmente que lo que se trataba era de buscar recursos por 12.5 billones de pesos al año, pero resulta que al sumar en los 4 años aparecen 4.9 billones de pesos más. Y en tercer lugar, porque comenzaron a aparecer unos impuestos que nunca estaban en el escenario de nadie. Revivir el impuesto de timbre, que es un impuesto pésimo que hubo que suprimirlo por malo, dizque para un supuesto fomento del turismo en las regiones apartadas del país. Y lo que más nos preocupa es que está haciendo carrera, con el visto bueno del gobierno, el impuesto a los dividendos para las personas naturales. Es decir, al país le contaron una historia al principio y la historia final es totalmente diferente. Doctor Botero, pero entonces para ustedes, ¿cuál sería la solución? Porque reforma tributaria hay que hacer, como lo sabemos. No, pues son muchas. Ya en este momento sería corregir las ponencias en plenarias, pero le tengo que decir con toda franqueza que esto está más cocinado que el pavo de Acción de Gracias del día de hoy. Doctor Botero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Y como usted puede ver, los empresarios están furiosos con el gobierno por cuenta de esta reforma tributaria. ¿Qué significa que esta reforma tributaria se haya aprobado en el Congreso con toda la planadora de la Unidad Nacional, con los empresarios en contra? Generalmente a los presidentes y a los gobiernos les gusta tener a los empresarios de su lado. Pues aparentemente, Camila, quiere decir que esto está más cocinado que el pavo del Día de Acción de Gracias, como decía el doctor Botero. Es decir, que lo que no le está funcionando muy bien al gobierno por el lado del ministro del Interior, sí le está funcionando en sus mayorías por el lado del ministro de Hacienda. Pero ojo a lo siguiente, Camila, una reforma que fuera como la quieren los empresarios en este momento requeriría 2 cosas claves. Uno, que se aumentara el IVA.
La única manera de bajar el impuesto a las utilidades de las empresas es aumentando el IVA. Y dos, luchando contra la evasión. Dígame usted si el gobierno está en este momento en la condición de fortaleza política, de gobernabilidad y de capacidad de margen de maniobra para tomar dos medidas tan difíciles de tomar como es aumentar el IVA y luchar de manera frontal contra la evasión. Yo personalmente creo que no estoy justificando nada, pero creo que el momento político da para estas aguas tibias.